Hermano, eso es falta de madurez. Porque si usted se está congregando aquí, usted no viene porque hay esto o porque no hay esto. Usted viene porque hay una palabra de parte de Dios para su vida, y esa palabra va a cambiar su existencia para siempre. Mi alma alaba al Señor. Y cuando leemos la carta a los Corintios en el capítulo 13, verso 9, vemos a un hombre que se llama el apóstol Pablo. Bendito sea. Y el apóstol Pablo, quiero hablar de cómo este siervo de Dios, siendo un apóstol y siendo un profeta mensajero del Nuevo Testamento, quiero decirle quién era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermano, quiero que busque en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 7, para que usted se dé cuenta quién era el apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 3, verso 4 al 7. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5, número 1, circuncidado al 8º día, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a quién, por amor de Cristo, a su nombre. Encontramos, hermanos, cómo el apóstol Pablo se identifica y dice que aunque yo también yo tengo de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice, yo más, dice el apóstol Pablo. Y lo que vemos de este hombre en Filipenses capítulo 3, verso 4, 5, 6, 7, el apóstol Pablo tiene su currículum, donde él podía, hermano, mostrar quién en verdad era él. Y mientras él era de esta forma, dice que era fariseo, dice que era hebreo de hebreos, y dice que en cuanto a la ley era irreprensible, era un guardador de la ley, era un personaje que usted no podía sacarle muchas cosas en cara, porque el currículum del apóstol Pablo podría decirse que era un currículum intachable. Pero cuando leemos el verso 7, donde dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, dice, como pérdida por amor a Cristo, a su nombre. ¿Qué quiere dar a entender el apóstol Pablo con eso? En otras palabras, quiere dar a entender que era un verdadero creyente. Y no solamente era un verdadero creyente, él era celoso de la ley y no quería que nadie pisoteara la ley. Él amaba esa ley. Él estaba en contra de cualquier movimiento que se pudiera levantar en ese tiempo.
Él estaba en contra, hermano, de cualquier secta que podía levantarse en contra de la ley. De tal manera que dice que había pedido cartas a los gobernadores, al gobierno, para de repente, hermano, si él miraba algún grupito que se levantaba en contra de la ley mosaica, él tenía la autoridad aún de dar muerte a quien se le cruzara en el camino. Por eso vemos en el libro de Hechos cuando aquel hombre Esteban, siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice que comenzó a hablarle de la gracia del Señor. Dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Pablo dio la palabra. Pablo dijo: mátenlo. Pablo dice: ya no aguanto a esa gente, hay que hacer algo. Y el apóstol Pablo se había levantado en contra de la iglesia. Tiene gozo. En otras palabras, Pablo era un verdadero creyente. Era un defensor de lo que él había creído. Es como usted y como yo. ¿Cuántos somos defensores del Evangelio de Cristo? Es que la palabra se defiende sola, dice alguna gente. La palabra, Dios no ocupa que lo defienda. Hermano, ¿para qué cree que Dios lo puso en esta tierra a usted? Claro, Dios no ocupa que lo defienda. Si Dios quisiera matarnos a todos, los mata, hermano. ¿Para qué cree que Dios lo ha puesto en esta tierra? Usted tiene que ser un defensor del Evangelio. Peor en este tiempo, hermano, que se han levantado sectas, se han levantado religiones, se han levantado cuanta cosa rara. Yo creo que hay más religiones que dinero en este mundo, hermanos. Solo en la India existen miles y miles de religiones. Ahí adoran al gato, al ratón, a la culebra, a la vaca. Y esa gente se muere por su religión. Si usted va al Medio Oriente y se encuentra con algún musulmán, esa gente se muere por su religión. Pero los musulmanes vienen aquí, hermano, a Occidente, y lo ven a usted un poco raro, porque a usted bien le pueden meter la secta de los musulmanes de cualquier, y usted ni papa dice. Pero cuando usted es celoso del Evangelio de Cristo, usted se va a parar por Cristo Jesús. A su nombre. La palabra dice, hermano, que no es para contender, pero yo me encuentro en la Biblia que Cristo contendía con los fariseos, con los escribas, con los saduceos. Hermano, yo me encuentro en la Biblia que Pablo, que los apóstoles contendían fervientemente con la doctrina de aquel tiempo. Ahora, si usted se le para, hermano, enfrente a un católico, es que usted no tiene amor. Si usted se le para enfrente a un hermano testigo de Jehová, es que usted no tiene amor. Si usted se le para firme a un mormón, a un adventista, es que usted no tiene amor. Jesucristo se les paraba a los fariseos, hermano, y les decía la verdad. Cristo no tenía amor para ellos. Y Pablo estaba en esta condición. Y empezó a escuchar un rumor que se había levantado un grupo que creían en un Mesías llamado el Cristo llamado Cristo Jesús. Un nuevo grupo empezó a aparecer. Era el grupo de los discípulos del Maestro. Y encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9. Y aquí encontramos, hermano, la gran conversión del apóstol Pablo. Amén.
Si usted lee Hechos capítulo 9, dice que él iba, hermanos, con cartas de autorización que le daban permiso para ir donde quiera y tomar preso a cualquiera que estuviera en contra de la ley. Tenía el permiso aún hasta de darles muerte a los discípulos del Señor. Era un personaje digno de temer. ¿No cree que el apóstol Pablo era cualquiera, hermano? Pero la Biblia dice que mientras caminaba hacia Damasco, aún respirando esas amenazas y con ganas de encontrar a gente haciendo cosas contrarias a la ley, pero de repente dice la palabra que una luz más poderosa que el sol se presentó delante de él. Y hermano, estremece al caballo y lo bota. Y Pablo es estremecido por lo que ve, por esa luz poderosa, y lo tumba al suelo. Y yo creo, hermano, escucha lo que le voy a decir en esta noche. Yo creo que esa luz es la que necesitamos que venga sobre todos los Saulos, sobre algunos ministros, que venga sobre algunos pastores y que se aparezca sobre ellos para botarlos del caballo. A su nombre. Porque de repente están muy hinchados, porque de repente están muy altivos. Es necesario que se les aparezca, hermano, esa luz para botarlos del caballo. Ese caballo representa sus ideas, sus conceptos. Dice la palabra que cuando cayó a tierra, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de repente dice que Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Para que Pablo le dijera Señor, Pablo no le iba a decir Señor a cualquiera, hermano. Era un tipo que estaba bien educado, era un tipo que estaba bien adiestrado, disciplinado en cuanto a la ley. No era cualquier tipo el apóstol Pablo. Pero cuando escucha, mira esa luz, dice la palabra, Hechos capítulo 9, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Ahí vemos ya un poco a Pablo manso. Ahí vemos, hermano, que la arrogancia, el orgullo se le está cayendo. Gloria al Señor. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Un judío no le iba a llamar Señor a cualquier cosa. Pero, hermano, estaba tan tembloroso Pablo que ahí escuchó lo que nunca esperaba escuchar. A su nombre. ¿Sabe qué escuchó el apóstol Pablo? ¿Alguien sabe qué escuchó? Cuando le dice: ¿quién eres, Señor? Escuchó una voz que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo que no esperaba escuchar, lo escuchó. A su nombre. ¿Qué quiere decir que eso, hermano? Que el que lo persigue a usted, lo persigue a Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, pero no se daba cuenta que estaba persiguiendo al mismo Cristo Jesús, porque usted y yo somos un mismo cuerpo con Él. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Y aquí es donde quiero llegar. Que no importa quién se le haya levantado a usted, no importa, hermano, el proceso, la situación que esté pasando, no importa si alguien lo amenazó de muerte, no importa si alguien le dijo que usted no valía nada, no importa si alguien le faltó el respeto. Yo le tengo noticias a alguien: Dios se va a levantar por usted. Amén, hermano. Dios se levantó por sus discípulos. Jesús se levantó por su iglesia. ¿No cree usted que Dios se levanta por usted? ¿No cree, hermano, que Dios mío amado, dice la palabra que tanta era la persecución que tenían los discípulos que Jesús se levantaba por ellos? Los encarcelaban, mandaba ángeles a sacarlos de las cárceles. Hermano, había que alguien que quería salvarse, Dios, hermano, los desaparecía y los hacía aparecer en otro lugar. Y miramos la mano poderosa de Dios moviéndose en la iglesia primitiva.
Y yo creo que tenemos que volver a ese tiempo. Pero la iglesia, hermano, yo creí que la iglesia después de este 2020 se iba a levantar, se iba a despertar. Pero la iglesia se acomodó después de la pandemia. La iglesia se tiró al reposo después de la pandemia. Como que no aprendimos la lección. Como que no aprendimos, hermano, de lo que vino esta tierra. Y yo le digo en esta noche, es necesario, hermano, volver a la senda antigua. Es necesario volver al camino antiguo. Es necesario volver a la palabra para que haya un avivamiento poderoso, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y hay un texto bíblico que le dice el Señor, dura cosa, que dice, te es dar coces, ¿contra qué? Contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Por años, algunas personas nunca han entendido ese texto bíblico. Se lo vamos a explicar en el nombre de Jesús en esta noche. Porque el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La pregunta es, ¿qué es coces? ¿Qué es coces? Porque el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo le pregunto a ustedes, los que están aquí, los jóvenes creo que no conocen ni los bueyes, pero yo pregunto aquí, ¿cuántos han arado la tierra con bueyes y con un arado? ¿Han visto? Entonces, coces en el diccionario significa patadas. Y se refiere, hermano, cuando alguien va arando o cuando alguien lleva un par de bueyes enchugados y los va apoyando con un aguijón, con una puya, no sé cómo le dicen. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. El que lleva los bueyes los va apoyando con el aguijón, dice la Biblia. En otras naciones les dicen puya. En otras naciones no sé cómo le dicen. Pero allá en mi lugar nosotros le decimos apoya ese buey, puyalo, puyalo. Ese es el aguijón. Entonces cuando, hermano, el hombre que lleva los bueyes, el arado, va apoyando, el buey tiende a tirar patadas, hermano, a quien agarre, al aire. Porque no aguanta el aguijón, porque no aguanta la puya. Y el Señor le dice, dura cosa. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo creo que esta noche Dios se parará por usted. A su nombre. A su nombre. Y yo le digo, no hay suficientes patadas que usted pueda dar cuando el Señor lo agarra a usted. En otras palabras, el Señor le dijo, no será suficiente, Pablo, tu fuerza para derrotar ese aguijón que te tiene ahí botado hasta que entiendas para qué Dios te llamó. Cuando tú entiendes para qué Dios te llamó, Él va a quitar el aguijón de tu vida. Y el Señor en esta noche te dice, iglesia, deja de dar patadas, deja de tirar patadas, enderezcas, hermana, en el nombre de Jesús. No resista más ese aguijón, porque ese aguijón te va a golpear. Y ese aguijón, hermano, te va a golpear hasta que entienda que lo que estás haciendo está mal hecho. Ese aguijón tumbó a Pablo y lo hizo entender que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Pablo estaba feliz. Pablo creía, hermano, que estaba agradando a Dios. Pablo creía que matando a los discípulos, a los creyentes de aquel tiempo,
él estaba ganando la vida eterna. A su nombre. Pero Pablo estaba resistiendo una fuerza que no podía vencer. A su nombre. Por eso que usted mira a varios hermanos, que muchas veces quieren, pero hay un aguijón que no los deja. Muchas veces yo quisiera predicar, pastor, yo quisiera cantar, yo quisiera esto, y se levantan con gran ánimo por unas 2 semanas y después los ve todos raros. Yo le digo, no resista más ese aguijón. Es necesario que Dios lo tumbe al suelo. Es necesario que Dios nos revuelque en el suelo, hermano. Sí, porque pensamos que todo es relax, hermano. Andamos tocaditos, mira ahí arriba. Nadie nos puede tocar, nadie nos puede decir nada. Y el que me diga algo, pues se la gana conmigo. Y el que me diga algo, pues ya sabe que aquí te va a tumbar el Señor un día de estos. Te va a pegar una revolcada el Espíritu Santo. Yo tenía una tía que se burlaba, hermano. Yo por eso le digo, cuando alguien esté danzando, usted sigue adorando si no le gusta danzar. Pero no se burle y no menosprecie. No se burle, no menosprecie. Porque Dios usa como Él quiere y a quien quiere. Amén, hermano. Y el que está danzando no lo está haciendo para complacerlo a usted ni a nadie. El que está llorando no lo está haciendo para que usted lo vea, si nadie llora bonito, hermano. Amén. El que está derramándose no lo está haciendo para que usted lo vea. Estamos en un momento espiritual. Estamos en un momento elevados hasta el cielo. Estamos viendo la gloria de Dios. Estamos tocando el corazón de Dios. Por eso usted no puede menospreciar la adoración de nadie. Que se tira al peso, deje lo que se tire. Que se revuelque, deje lo que se revuelque. Que grita, que salta, que no aguanta algún fervor por dentro. Déjelo, hermano. A su nombre. Tiene gozo. Pero no podemos nosotros estancar a nadie. Porque puede ser, hermano, que un día de estos lo tome el Espíritu Santo a usted y lo traiga revolcado desde allá hasta acá, mire, hermano, por andar de hablador y de lengua larga. A su nombre. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? Así hay mucha gente, hermano. Así hay mucha gente que Dios les ha pegado una revolcada. Después aparecen diciendo, por andarme burlando. No lo resistas más, hermano. Porque este aguijón te va a golpear. Este aguijón te va a golpear, hermano, fuerte, duro. Hasta que entiendas que lo que estás haciendo no está bien. Saulo necesitó ese aguijón. Porque estaba cegado. Dice la palabra que estuvo 3 días sin ver, hermano, sus ojos sin ver. Sus ojos fueron oscurecidos por el poder de Dios. Pero en medio de que este hombre está ciego, Dios tiene sus profetas aquí en la tierra. ¿Cuántos creen en el ministerio profético? Amén. Hay algunos que no creen, hermano. Yo sí lo creo. Por eso dice el apóstol Pablo, no menospreciéis las profecías. Amén. Así que cuando alguien le da una palabra de parte de Dios, no menosprecie esa palabra, hermano. Lógicamente usted va a sacar sus deducciones. Usted va a sacar, hermano, y va a analizar la cosa. Amén. Porque tampoco vamos a andar, pero no podemos menospreciar las profecías. La Biblia dice que una iglesia sin profecía es como un caballo que se desenfrena, hermano, se dispara. Amén, hermano. Hermano Elías, una iglesia desenfrenada es terrible. No es que todo el mundo se dispara, pues. No hay ley, no hay autoridad.
Todo el mundo dice, no, es que en otras iglesias permiten esto y que hay que hacerlo, y que en otras iglesias hacen esto y que hay que hacerlo, y que yo he visto que aquel hermano se mete y que hay que hacerlo, y se va desenfrenando. Dígale a la hermana que tiene la par suya, no se desenfrene, dígale. Póngale freno, hermano. Freno es como un breque, hermano, un alto, gloria a Dios, gracias, hermano. Un stop, ponerle un freno. Amén, hermano. Es que no me puedo vestir así porque me miro pura viejita. ¿Y qué te quieres ver, pues? Así que es que el modo de que te vistas no va a ser que te mires viejita. Son los años. Es como vivas para Dios. Una joven se puede poner ese vestido que anda mana Yolanda, esa ropa que anda mana Aurora, y ella va a seguir siendo joven por naturaleza. Amén, hermano. Una vestimenta no me define a mí si es viejita o es joven, hermano. Amén. A su nombre. Lo mismo un pantalón medio socado hasta aquí o flojo. A su nombre. No me define. Y si soy viejo, hermano. Y aceptemos la realidad. Pero hay gente que no le gusta, hermano, que le digan estas cosas, porque señorones de 50, 80, de 60 años se sienten como de 30, de 20, hermano. Y ya están señores, hombre. Lo único que en Dios nos rejuvenecemos, hermano. Amén. En Dios nos cambia todo. ¿Qué horas son, hermano? Oh, gloria a Jesús, hermano. Alaba a la iglesia. Nos vamos a quedar ahí, hermano, si no tenemos mucho que predicar. ¿Tiene gozo? Póngase de pie, vamos a orar, hermano.